Hola gravitantes, ¿cómo estáis? Seguimos con nuestra serie sobre inteligencia artificial, un tema necesario, imprescindible. Estamos viviendo el momento cero de una nueva tecnología, como si estuviéramos asistiendo al nacimiento de la primera rueda o de la primera imprenta. Y hablamos de una tecnología que invade todos los ámbitos de la sociedad, todos los aspectos de lo humano. La inteligencia artificial, de hecho, está transformando el mundo laboral desde los cimientos, determina con fuerza la geopolítica actual, afecta al medio ambiente e incluso entra en nuestras relaciones sexoafectivas. Quizá convendría preguntarnos más bien dónde no entra la IA. Sin embargo, esta erupción totalizante se produce en una época gris, marcada por la impotencia, en la que la posibilidad de imaginar futuros deseables es muy limitada o directamente inexistente. Por eso la IA suele despertar miedo, temor. ¿Podemos quedarnos al margen de una transformación tan radical? ¿Es posible organizar un éxodo? ¿Tiene sentido evitar debates que en cualquier caso se darán sin nosotras? En el programa de hoy vamos a conversar con alguien que ha pensado mucho sobre estas cuestiones. Marga Padilla es compañera, amiga y acaba de publicar un libro titulado Inteligencia Artificial, ¿jugar o romper la barraca? Es un título que intenta revertir la actitud dominante, jugar con la IA en lugar de huir de ella. ¿Cómo podemos jugar con la IA? ¿Cómo podemos desde los movimientos sociales construir un qué hacer? ¿Cómo pensar desde abajo una tercera vía que supere tanto el solucionismo tecnológico como el rechazo frontal a la tecnociencia? No queremos vender ni ofrecer receta. La praxis siempre es fruto de apuestas colectivas. Lo que nos interesa es, más bien, alimentar una discusión, pensar juntas, mirar desde dentro esta nueva tecnología. En palabras de Marga, empezar a jugar. Hola Marga, Hola, buenas Monse. tardes. Hola. ¿Qué tal? Nada, aquí otra vez con nosotras. Felicidades por tu libro, que Gracias. me encanta, Inteligencia Artificial, jugar o romper la baraja, que además planteas el tema como con una radicalidad que no es habitual, porque claro, ¿no? Tú eres informática, trabajas en eso, te gusta, se ve que te gusta, que te entusiasma, entonces nos haces una introducción dentro de eso que impropiamente llamamos inteligencia artificial, que resulta muy, muy, muy interesante para personas legas que no sabemos de eso. Bueno, como sabes, ese es el tercer programa que hacemos sobre eso mal llamado inteligencia artificial. En el primero hablamos contigo, pero no habías publicado todavía el libro. En el segundo hubo un diálogo con Matteo Pasquinelli, que abordamos varios problemas también con Nelo. Sí, en particular cómo la inteligencia artificial afecta al mundo laboral. Y hablamos del Exactamente. trabajo fantasma y tal. Exactamente. Entonces hoy la idea era entrar en algunas otras cosas en relación con tu libro. Lo primero que te queríamos plantear, quizás sea una dimensión más general, un tanto filosófico si quieres, es que a partir de la idea que tú planteas de una tecnología que podamos amar. A mí esa frase me parece preciosa. Pero lo ligas con el final del humanismo clásico, que ha hecho de los humanos como el centro del mundo, ¿no? Todo a partir de los seres humanos y de su control sobre el entorno. A partir de esa posición habría como, o de ese enfoque, habría como dos posiciones. La de en la perspectiva de aquellos que entienden la tecnología de un modo instrumental, como formando parte del control que los humanos pueden tener o podemos tener sobre nuestro entorno, ¿no? Los humanos dominan a las máquinas y es un instrumento para ellos. Y la posición contraria, que un poco igual resuena con el famoso término alienación, ¿no? Las máquinas nos dominan y no tenemos control sobre ellas, ¿no? Y frente a esa dicotomía, que es una dicotomía yo creo que clásica en el pensamiento, sobre todo en el pensamiento europeo, tú planteas una tercera posición, que es pensar en sistemas humanos-máquinas, incluso humanos, a veces hablas vivientes, humanos y no humanos, y máquinas, ¿no? Como una especie de ecosistema continuo, interrelacionado, que podamos experimentar con ellas, ver sus límites, etc. Bueno, eso lo ligas con el final del humanismo. Entonces aquí la pregunta sería, tenemos que pensar en ese
paradigma ya no humanista, del final del humanismo, del antropoceno o del capitaloceno, si prefieres, porque hay autores que hablan de esa ligazón. Bueno, si podrías desarrollar un poco más esa cuestión. Sí, quizá no tengo tanto nivel para desarrollarlo filosóficamente, pero sí puedo dar algunas pinceladas más prácticas, ¿no? Más aterrizadas. Claro, cuando hablamos de una tecnología que podamos amar, eso, yo cuando digo esa frase no me estoy refiriendo a enamorarme de mi sistema operativo, ¿vale? Que sería una relación, no sé, no es eso. Más bien sería, ¿no? Para tomar una imagen, la relación que hay con los robots en la Guerra de las Galaxias. Son robots que son parte de la familia. No los dejaríamos abandonados, no, ¿vale? Claro, eso cuesta saber de qué estamos hablando, porque como vivimos en una cultura de dominación, pues las relaciones que tenemos son de dominación. Entonces yo aspiro, cuando no aplico un pensamiento crítico, aspiro a dominar y no ser dominada, ¿no? Y entonces ahí digo, ¡ay, qué bien! Yo domino. Y esa relación es la que tenemos con la tecnología también. ¿Qué es dominar? ¿Qué sería dominar la tecnología? Pues podría ser, por ejemplo, el caso del frigorífico. El frigorífico, ¿qué es un buen frigorífico? Una máquina que yo compro, enchufo, le doy una orden que es enfría y está enfriando 12, 15, 20 años sin decir ni mu. Cada día, con frío, con calor, venga a enfriar. Digo, ¡ay, qué chulo es ese frigorífico!, ¿no? Qué bien funciona. Porque es el prototipo, el ejemplo de sirviente, persona o máquina que hace lo que yo le digo y no me causa problemas. Y no rechista. No rechista, no tiene agenda, no tiene... Entonces, oye, qué bien. Lo contrario de eso, que pienso que también es una experiencia común cuando la tecnología te domina, cuando como no tenemos un conocimiento adecuado, ¿no? Pues cuando alguien dice, es que el ordenador hace lo que le da la gana, ¿vale? Y entonces, o el frigorífico está perdiendo agua. Entonces entras en pánico, porque claro, con la de cosas que tengo yo que hacer hoy, ¿cómo se atreve el frigorífico a soltar agua? ¿No? Pero ahora ya me tengo que ocupar de eso, ¿no? Y entonces eso es algo que en mi vida de dominación, en esa vida de jerarquía, no tendría yo que hacer, ¿no? Tendría que hacer actividades más nobles, ¿no? Ocuparme de las máquinas. Claro, ahí esa tecnología modelo frigorífico que es completamente servil y cerrada, es algo que no puedo amar. Pues cuando se me averíe lo tiro y me compro otro, ¿no? ¿Cómo podría yo amar a alguien, a algo que es inferior a mí, a lo que estoy dominando, ¿no? Claro, sería más bien plantearnos con la tecnología la relación que puede tener, por ejemplo, una persona concertista con su guitarra. La guitarra, evidentemente, es un objeto inerte, pero la guitarra para una persona concertista no es algo que se deja tirado, no es algo que si se me rompe me la cambio, es algo que se cuida, se conserva, es como una alianza fuerte, ¿no? Y se mantiene y puedes tener varias, ¿no? O la relación de una persona ciclista con su bicicleta, cuando es una relación así un poco más en modo hacker. O he aprendido bastante escuchando a personas que van en silla de ruedas sobre cómo el darle silla de ruedas cerradas, tipo frigorífico, que no pueden modificar en nada, les limita, porque hay diferentes suelos, bueno, yo no te sé explicar porque no lo vivo, ¿no? Pero entonces sería... O como una relación como la que tenemos con los libros, las personas que nos gusta leer. Sí, como que no te como parte de nosotros. Sí, eso es, como que te cuesta. Entonces sería pensar una tecnología de la que nos hacemos cargo. O sea, de qué yo, colectivamente, claro, ¿no? Pero de qué tecnología queremos sostener, porque es esa de la que nos vamos a hacer cargo. ¿Qué significa nos vamos a hacer cargo? La vamos a actualizar, la vamos a mantener, la vamos a documentar, la vamos a transmitir, ¿no? Y para mí lo más, o sea, vitalmente lo más parecido a eso es el software libre. Es software mantenido por comunidades,
que se hacen cargo de esos programas, de esos aplicativos que estamos usando. Evidentemente, construir un mundo horizontal es una utopía. Eso está claro. Pero hay relaciones que se pueden ir horizontalizando. Y ese sería el llamamiento a relacionarnos con tecnología que podamos amar, que no sea desechable, que no sea basura para mí, ¿no? Que no sea una commodity. Pienso que el software libre, sobre todo en su versión de comunidad, nos ofrece un camino. Bueno, has hablado de esta nueva relación con la inteligencia artificial, con la tecnología, una nueva forma de relacionarse, supuestamente más horizontal. Pero claro, a menudo nos falta el conocimiento. Y si nos falta conocimiento, ¿cómo podemos, digamos, dialogar de forma horizontal con algo que no conocemos? Entonces, en este caso, la relación de dominación de la que has hablado a menudo se da de forma casi automática. Entonces nos falta este conocimiento. ¿Cuál es este conocimiento que nos falta? Tú planteas el punto de vista hacker, es decir, abrir, desmontar. ¿Cómo se traslada esto desde la inteligencia artificial? ¿Y cómo podemos, digamos, construirlo desde abajo, desde los movimientos sociales? Sí, a ver, la cuestión del conocimiento yo creo que es muy interesante y se nos plantea ahora con la inteligencia artificial una oportunidad de pensarla, porque como se nos señala desde la filosofía, cuando tenemos relación con un objeto técnico o con un objeto técnico digital, hay dos maneras de relacionarnos con él, ¿no? Lo que sería el uso, estoy usando, y lo que sería el conocimiento sobre el objeto aislado. ¿Qué sería el uso? Hay el objeto tecnológico coche, estoy conduciendo. Cuando estoy conduciendo, no puedo pensar si el octanaje de la gasolina o el pistón, cómo funciona, porque bastante tengo con no estabellarme, ¿no? Entonces, ¿es un tipo de conocimiento desechable? No. Es un tipo de conocimiento muy útil porque es el objeto en situación, ¿eh? La persona que sabe conducir. Ahora, nuestra cultura prima el conocimiento técnico-científico, que sería el conocimiento ingenieril, que es la persona que realmente sabe cómo funciona el motor, el coche, los frenos, todo eso. ¿Es un conocimiento desechable? No, es interesante, pero es incompleto. ¿Por qué? Porque toma el objeto separado de su uso, aislado, como llevado a un museo, como llevado a un laboratorio taller. Entonces sí estoy viendo el motor, pero no estoy viendo la experiencia de la persona que conduce, que es muy importante, porque al final el coche está para usarlo. Entonces ahí hay una jerarquía y cuando hablamos de yo no sé, no estamos hablando de yo no sé cómo relacionarme con un vehículo, es yo no sé hacer una reparación mecánica del motor. Ahora, en estas dos maneras de relacionarnos con el conocimiento técnico, pienso que deberíamos abrir la pregunta de qué sería un conocimiento militante. ¿Cuál sería el conocimiento militante? ¿O cuál sería el conocimiento que deberíamos construir desde los movimientos sociales? Y ahí, dejando un poco de lado esa pregunta, lo más parecido que tenemos es el conocimiento hacker. Pero el conocimiento hacker pienso que tiene un matiz todavía de virtuosismo técnico, de coger el objeto, aislarlo y verlo por dentro, cómo funciona. Y cuando habla de cómo funciona, estaría viendo pues, cómo funciona el código, ¿verdad? Porque el movimiento hacker languidece, pienso, y lo vemos históricamente, cuando pierde el contacto y no puede tener acceso al código. Lo hemos visto con todos los desarrollos, cuando se desarrollan las redes sociales, Facebook, Twitter, el movimiento hacker retrocede porque ahí no tenemos acceso al código. Y ese conocimiento experiencial, ¿no? De estoy conduciendo, estoy tuiteando, pienso que se ve inferior, o sea, popular, o no sé cómo decirlo. Y tenemos un caso muy interesante en el 15M. El 15M
ese conocimiento de estoy conduciendo, estoy tuiteando, desarrolló una gran creatividad en las redes sociales y a la vez el conocimiento hacker estaba desarrollando un virtuosismo técnico en N-1. Y se daba la experiencia de que las personas podíamos transitar más o menos de uno al otro, en lo que para mí me parecía que sería una buena combinación para un movimiento social. Pero ¿qué pasó? Que la comisión técnica de N-1 no creció. Pues de todas las comisiones que hubo el 15M, que hubo montones de comisiones, la que hacía N-1 empezaron las mismas personas que terminaron, mientras que las necesidades de uso habían aumentado mucho. Entonces N-1 colapsó, se cerró y ya no tenemos N-1. Y yo me pregunto, ¿por qué no creció también la comisión, ¿no? Y pienso que quizá es por esa convicción que tenemos de que ese conocimiento es experto, es para expertos, no es para mí, es para los que saben, ¿no? Esa separación con los que saben, y entre los que saben y los que no saben hay una gradación. O sea, a lo mejor no sabes mucho, pero en 3 tardes aprendes algo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería volver a la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el conocimiento militante? Yo pienso que el conocimiento militante debería como reformular algo lo que es el conocimiento hacker, socializar más la idea de hacker. En hacker entra la persona que está usando las cosas, porque es la que tiene la experiencia de por qué eso me engancha, por qué me sirve, por qué me hago adicta a ella, por qué me acoplo, cómo me acoplo, y ensamblar esos. Para mí sería el conocimiento experiencial, no se puede dejar, componerlo con el conocimiento más hacker, virtuosismo técnico, código, no se puede abandonar, y con un conocimiento político que esté en medio, que bascule de uno a otro. Eso es lo que se me ocurre a mí. Pienso que con la inteligencia artificial tenemos oportunidad porque volvemos a tener acceso al código y las comunidades hackers se están activando. ¿Y no te parece que es demasiado difícil para personas normales y corrientes? No me lo parece. Sí, y me parece mucho más difícil la filosofía. No. Pienso que es un prejuicio. O sea, todo el conocimiento se basa en metáforas, el científico también. Porque, a ver, nadie ha visto un electrón. Nadie en toda la humanidad nunca hemos visto un electrón. Y hablamos de física cuántica. Entonces, es la metáfora, o sea, tenemos un conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano, pero basado en metáforas. Las metáforas de mi doctora son otro tipo de metáforas, pero tengo que tener algo de conocimientos si quiero tener salud, buena vida. Entonces, no me parece difícil. Es verdad que para unas personas puede ser más fácil que para otras, pero pienso que pensándolo en colectivo, en un colectivo tiene que haber de todo y posibilidad de traducciones. La siguiente pregunta, Marga, es quizás un poco, no, capciosa no es la palabra, pero quizás un poco, a mí me genera problemas. Y es en relación al tema cuando tú señalas que en la mayoría de los países europeos los sistemas informáticos o los sistemas de inteligencia artificial se utilizan para evaluar riesgos y para proteger, podríamos decir, al menos en teoría, a la población. Pero claro, ahí a mí se me plantean varias cuestiones. La primera, al ser sistemas probabilísticos, el error de alguna manera está incluido. O sea, no puedes excluir. Siempre tú señalas, hay la capacidad, un porcentaje, que puede ser más amplio o más pequeño, de error. No podemos llegar a la certeza 100%. Claro, eso también choca con la mentalidad más clásica, que estaba basada en la idea de que el error no cabe en la ciencia, ¿no? Por el contrario, ese cambio probabilístico implica, hay un margen de error, más alto, más bajo, ¿no? Tú señalas el tema de cómo el filtro o el fiel de la balanza se puede inclinar para un lado o para el otro, ¿no? Habrá más falsos positivos o más falsos negativos. Por tanto, digamos, casos que escapan a la predicción, por decirlo así, ¿no? Y desde el punto de vista teórico ya eso es un problema, porque lidiar con el error no es una cosa muy fácil. Pero desde el punto de vista político, y ahí en el capítulo sobre el biogen me ha parecido muy interesante, introduce otro elemento, que es lo que tú llamas la autoridad tecnológica, ¿no?
O sea, un poco para entendernos, ¿no? En los casos de violencia de género, digamos que la persona experta, la trabajadora social, el policía, la policía, utiliza unos formularios y según esos formularios implican que va a haber un X% de error. Puede ser un 1, puede ser un 0,5, puede ser un 0,2. Y tú misma dices, claro, si lo aplicamos por ejemplo, a un bombardeo, el hecho de un 1% es mucho, porque sabes que hay una cantidad de víctimas inocentes que a lo mejor en otra cosa pues nos parecería que un 1%, bueno, ¿no? Hay un 15% de desempleo, un 8%, ¿no? Entonces, digamos, ese filtro, tú explicas, la autoridad tecnológica implica que la persona humana que utiliza ese formulario se deja llevar en cierta medida por el propio formulario y por las propias preguntas que se plantean ahí para establecer una probabilidad, que a su vez pasa a ser una predicción de lo que va a ocurrir y que incluye error. Claro, cuando nos enfrentamos a la violencia de género nos rompemos la cabeza. Es que el sistema no funciona, es que el maltrato sigue, es que las mujeres no denuncian, es que no sé qué. Pero yo casi nunca he oído esa referencia. ¿Qué pasa con los elementos tecnológicos y con los formularios? A lo mejor se necesitaría otro tipo de acercamiento a esas herramientas. No sé si te parece que desbarro, pero es un tema que me ha resultado extraordinariamente interesante. Sí, porque tiene implicaciones sociales muy claras. Son sistemas de predicción que técnicamente Biogen no se considera inteligencia artificial porque está programado con la IA clásica a la antigua usanza, podemos decir. Pero bueno, eso es un tecnicismo. Pero sí que se plantea como un sistema de ayuda, pero por el sesgo de autoridad tecnológica, bueno, es decir, se plantea formalmente como un sistema de ayuda, pero allí hay una cuestión que subyace y es que ofreciendo a las personas que tienen que tomar la decisión ese sistema de ayuda, nos ahorramos tener personas muy formadas. ¿Vale? Está pasando también con el reconocimiento de melanoma y tal. Una persona con poca formación que sea capaz de hacer las preguntas e introducir los datos va a tener una respuesta. Entonces, claro, hay un tema también de eficiencia económica, no solo de llegar a una gran justicia. O sea, como tú dices, el error en estos sistemas es irreductible, hay un grado de error que es irreductible, pero luego hay otra cuestión y es que son sistemas de predicción, que se anticipan a la conducta humana. Entonces, tenemos que evaluar si un hombre va a reincidir en violencia con su pareja, pongamos por caso, ¿vale? Entonces, hay una cuestión que es política, que no tiene nada que ver con las inteligencias artificiales, ni con las estadísticas, ni nada, con política. Es, ¿qué acepta la sociedad respecto a aplicar medidas preventivas como si ese hombre fuera a reincidir en violencia cuando en realidad no va a reincidir? Es decir, tenemos una persona no culpable o no culpable de reincidencia a la cual se le está aplicando pues, unas medidas que le condicionan su libertad o lo que sea, lo que sería un falso positivo. Vale. Con sistemas muy restrictivos tendremos muchas de esas personas. Y entonces, claro, dices, bueno, ¿y eso es legítimo? Eso es político. Bien, si el sistema es muy laxo, entonces no va a detectar a personas que van a reincidir. El sistema consideró que no reincidirían y sí reincidieron. Pero la cuestión es que como es una predicción, solo ves estas segundas, no ves las primeras, porque cuando has aplicado unas medidas que interfieren en la realidad aquella supuestamente ocurriría ya no ocurre, porque ya la estás previniendo que no ocurra. Entonces, claro, son balances muy delicados, yo pienso. Entonces, en primer lugar, básicamente, la gestión de este tipo de error es política. ¿Y qué se podría hacer? Yo pienso, en primer lugar, enseñar a las personas que están en contacto con estos interfaces,
a que hagan su proceso de diagnóstico y después pidan el de la máquina. Entonces pienso que ahí va distinto, ¿no? Porque yo he visto una cosa y luego pido como una segunda opinión y la máquina me dice otra, pero yo he pensado ya por qué yo he visto aquello y entonces puedo pedir una tercera opinión o puedo... O sea, como que la persona va aprendiendo. Mientras que de la otra manera, al final ya quitaremos a la persona porque meteremos los datos directamente y ya no hace falta la persona, ¿no? No hace falta la persona. Esa persona va aprendiendo y una persona tiene es más ágil para captar nuevas cosas que ocurren que una máquina que tiene el conocimiento ahí más fosilizado, ¿no? Que has de hacer una nueva versión para introducir un nuevo patrón de agresión. Mientras que las personas sí pueden intuir mejor esos nuevos patrones de agresión. Esa es una cosa que se puede hacer. Va en contra de la eficacia, porque tienes que tener personas muy formadas y además el aparato maquínico en marcha, ¿no? Y otra cosa que yo pienso que es de cajón, que esto se tiene que luchar por parte de los movimientos feministas, es la posibilidad de hacer auditorías del código. Vamos a ver qué patrones están ahí, porque posiblemente no es el mismo patrón el de una persona que asesina a una mujer que el patrón de un hombre que hace una violencia simbólica. O sea, son fenómenos, ¿no? Y solo hay un biogen. Ya. Solo hay un biogen. Entonces, auditorías del código y acceso a los errores del sistema, o sea, los registros del sistema, que anonimizados, claro, ¿no? Pero y volver, digamos, poner en valor ese conocimiento experiencial que pueden tener las mujeres y especialmente los grupos feministas, que no es el técnico, pero es el experiencial. Yo creo que allí hay un recorrido muy grande para los movimientos, para pelearnos. O sea, es un sistema público que está administrando derechos, acceso al código es sí o sí. Y auditorías de qué tipo de errores se están dando, ¿no? Siempre los mismos, son variables. Eso respecto a otros sistemas. Si quieres, no sé si tenemos tiempo de comentar algo más sobre cómo esto todavía se complica más cuando trabajas con modelos de lenguaje. Sí, yo creo que sería interesante, puedes seguir con esto. Estos sistemas todavía son sistemas muy antiguos en el sentido de que les metes datos, ¿no? y te sale un diagnóstico. Pero cuando trabajamos con un modelo de lenguaje, pues un tipo ChatGPT, ¿no? Esto de aquí, la cuestión de los sesgos se complica mucho más, porque estamos procesando el lenguaje, estamos con una máquina que procesa el lenguaje natural, que ha captado todos los sesgos de nuestro lenguaje, nuestra conducta, y que además ha aprendido empatía. Es decir, eso es muy importante, porque una calculadora nos hace un cálculo muy complicado, pero no es empática. La calculadora, cuando yo la abro, no me dice, hola, buenos días, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Vale? Pero el chatbot sí, tiene esa servidumbre, ¿no? Ese servilismo, hago lo que tú me pidas, pídeme, ¿cómo te puedo ayudar? Que es esa empatía que, entonces, ese montón de sesgos con empatía empata con mis propios sesgos y mi adicción a la empatía de los demás, ¿no? Y entonces se forma un círculo que es como recursivo, reflexivo de optimización, en el cual ambas partes, es como un círculo de optimización en el cual ambas partes toman lo del otro para producir cosas para el otro. Es decir, yo hago el prompt pensando en cómo lo va a entender, lo que me dice la IA me lo estudio y según lo que me ha dicho le vuelvo a hablar pensando en cómo lo va a entender y ella me vuelve a dar, ¿vale? Entonces, eso llevado a servicios que son de grandes corporaciones está mapeando el comportamiento, o sea, no ya el comportamiento, está mapeando lo humano al absoluto, porque si ya teníamos datos sobre cuando compras, ¿no? Cuando compras, cuando haces una búsqueda en Google, cuando no sé qué, ya te captaban datos sobre comportamiento.
Ahora ya no hablamos solo de comportamiento, sino me pasa esto. O sea, es tu alma, el alma de toda la humanidad En una máquina. vendida. Eso es brutal. O sea, pensar eso es brutal, brutal. Y aquí volvemos a la experiencia, ¿no? Como alguien, ¿qué siente alguien que está confiándose con una IA cuando le está explicando problemas de pareja, emocionales, ¿no? Eso hemos de entenderlo. Ese comportamiento es muy valioso, hemos de entenderlo. Y si tú quieres, o sea, desde un punto de vista de dominación, me parece brutal el acceso que tienen ahora unas pocas corporaciones al alma humana, si lo queremos ver así, de Occidente, claro, ¿no? De las personas conectadas. Y desde un punto de vista más filosófico, en este círculo, ¿no? En el que yo uso y me usan, hay que ver quién tiene la hegemonía, ¿no? Porque yo me pienso que soy la causa de que la IA hable, pero en realidad solo soy el interruptor para que ella emita el discurso. Un discurso que ya está condensado, ¿no? Soy la apertura, lo que abre el grifo, para que ella emita el discurso. Y, o sea, ahí tendríamos que ver, o sea, como comprender bien esas relaciones de poder, dónde está, qué líneas de fuga tienen y cuál es la potencia de un algoritmo. O sea, ¿qué puede un algoritmo? O cómo, porque al final, si no aplicas pensamiento crítico a esa recursividad, las posibilidades se van reduciendo, porque estamos en un sesgos de lo obvio, ¿no? Te pregunto lo obvio, me contestas lo obvio, cada vez más optimizado, es cada vez más obvio, ¿no? Y entonces ahí las posibilidades humanas se condensan, se reducen, disminuyen estrepitosamente. Lo que queremos es aumentarlas. Entonces sería pensar cuál podría ser la potencia de esa relación. Claro, porque la transparencia del código no sería suficiente, ¿no? No, pienso que no. O del algoritmo. Pienso que no. Pienso que no, porque imagínate que yo le pido un prompt y digo, dibújame una enfermera a un chatbot de estos y me dibujo una mesa. Y digo, ¿y qué mal funciona esto, no? Te he dicho una enfermera. Pero si le digo, dibújame una enfermera, me sale una imagen de una chica joven, rubia, mirando a la cámara, sonriente, delgada y con un fonendo colgado, yo digo, oye, qué enfermera. Esto sí que es una enfermera. ¿Vale? Es mi propio sesgo. Claro, ¿es una enfermera eso? Bueno, una enfermera es una trabajadora de sanidad que podría estar en una actitud más de estoy curando una herida, entonces si es rubia, gorda, no aplica, ¿no? Pero es mi propio sesgo entonces, mirando el código, con eso no hacemos nada. Porque al final volvemos al uso, ¿no? A la persona que conduce. Ya. Si la persona que conduce no deja de conducir, los coches siguen estando. Por más que optimicemos los motores, ¿no? Entonces, mirando el código no hacemos nada. Otra cosa es que el acceso al código nos puede proporcionar posibilidades de experimentación que pueden ser muy creativas para que esas potencias exploten. O sea, para mí la posibilidad de acceso al código siempre es valiosa, pero no es suficiente. ¿Y comprender el algoritmo y desmenuzarlo tampoco? Puede venir bien. Puede venir bien. Pero tiene que haber la motivación es cómo yo acepto que eso es una enfermera. Ya. Yo pienso, eso es la pregunta, ¿no? Porque si me dice que le pido enfermera y me da mesa, yo digo, esto no lo acepto, esto es una mesa. Está mal. Pero si me da esa enfermera y la doy por buena, ¿dónde estaría ahí el punto de incidencia? No sé, como movimiento habría que pensarlo. Pero ¿cuál sería el punto de acupuntura en el que aprietas para que, dándote un código que te dé enfermeras morenas, africanas y tal, pero por decreto, porque te lo da el código? No sé. Es a pensar. Bueno, Marga, pues muy bien. Hemos ido al detalle, pero bueno, para concluir y para ponerlo un poco en un contexto más general, para mí, no sé, el mensaje más interesante, o sea, el que me ha gustado más un poco de tu intervención es esta necesidad por parte de los movimientos sociales, has hablado un poco del movimiento feminista de reapropiarnos un poco de este tipo de conocimiento tecnocientífico, de
de la inteligencia artificial, de reapropiarnos un poco de esta tecnología. Y para ponerlo un poco en un contexto más general, creo que eso tiene un valor muy importante, más allá de la inteligencia artificial. Creo que hoy en día los movimientos sociales se mueven en un escenario muy polarizado. Por un lado tenemos el solucionismo tecnológico, que se basa en una celebración de la tecnología, de la inteligencia artificial. Pienso, por ejemplo, en la corriente aceleracionista. Y por otro lado tenemos una actitud de recelo. Y creo que ambas actitudes son caras de la misma moneda porque ven la inteligencia artificial y en general el conocimiento tecnocientífico como algo a priori. En cambio, yo creo se trata de una construcción social, algo no neutral, y algo y eso se ve como un límite, pero para mí es una posibilidad porque nos dice que podemos intervenir. Y creo que tu intervención y en general tu libro va un poco en esa dirección. No celebrar, tampoco huir, sino intervenir, sino deconstruir, o dicho como lo dices tú, jugar, jugar y jugar. Con esto jugar y jugar y jugar, terminaría el debate. Daría las gracias a Marga una vez más y bueno, seguiremos hablando, seguiremos conversando y seguiremos jugando. Gracias, gracias. Hasta pronto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Marga. Y hasta otro día. Hasta otro día.